Hola, esta es la clase de tiro parabólico, pero el análisis matemático. En la clase anterior ya vimos un poquito sobre cómo es el comportamiento, qué características y propiedades tiene ese tipo de movimiento. Pero ahora vamos a analizar ahora sí de forma independiente el movimiento horizontal, el movimiento vertical y luego cómo en conjunto pueden darnos también una explicación del comportamiento que está sucediendo. Pero ahora sí vamos a meter matemáticas para poder obtener de forma precisa la descripción del comportamiento y después poder hacer algunos problemas. Así que vamos a comenzar con el movimiento horizontal. Muy bien, entonces vamos a empezar con el movimiento horizontal. Este va a ser muy sencillo porque de las características del tiro parabólico ya sabemos que la aceleración sobre el eje X, que suele ser el eje horizontal, va a ser cero. Eso quiere decir que el valor de la velocidad va a ser constante. Y cuando tenemos una velocidad constante, hay una única relación que es la que tenemos que utilizar, que es la sencilla velocidad es igual a distancia entre tiempo. Aunque podemos adaptarla un poco a la situación tal cual del eje de coordenadas que tenemos y en lugar de llamarle distancia, como estamos midiendo la longitud sobre el eje X, pues podemos decir que la velocidad inicial en X, porque acuérdense que le estamos aplicando una velocidad inicial y esa velocidad inicial tiene una cierta componente sobre el eje horizontal, el eje X. Y esa velocidad inicial que se le aplique es la misma que va a mantener a lo largo de todo el movimiento porque al no haber fricción, pues no se frena, no hay aceleración. Entonces la velocidad inicial en X, que va a ser la velocidad sobre el eje horizontal, va a ser igual a delta X, que sería el desplazamiento pero sobre el eje X, entre el tiempo. Pero si recuerdan, también les comentaba que si bien es posible que nosotros conozcamos las componentes del vector velocidad inicial que se está aplicando sobre el objeto en este tiro parabólico, lo más común es que únicamente conozcamos la magnitud y el ángulo al cual se está aplicando este vector. Entonces con esto simplemente podemos reescribir esta relación que tenemos acá de una forma un poco más cómoda, como por ejemplo simplemente decir que el desplazamiento delta x va a ser igual a la velocidad inicial en x, que al ser la componente en x, si recuerdan, la podemos escribir como velocidad inicial, o sea el valor de la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma por el tiempo. Y ya, realmente para esta parte del movimiento horizontal del tiro parabólico es muy sencilla, es muy rápida porque al no tener aceleración y tener un movimiento con velocidad constante, pues la fórmula que hay que utilizar es directamente esta, que se puede escribir muy fácilmente de esta forma de aquí abajo y ya. Para cualquier cosa que querramos nosotros analizar sobre este movimiento en el eje horizontal, esta es la relación que vamos a utilizar. Para el caso del movimiento vertical, las cosas podrían, digamos, complicarse un poquito más porque aquí sí tenemos una aceleración. La aceleración es el valor de la aceleración de la gravedad, que normalmente se denota con la letra g. Pero la gran ventaja que se sigue teniendo es que aunque sí hay una aceleración, el valor de esta aceleración es un valor constante. Y hacer un valor constante quiere decir que cualquier fórmula de la pequeña tabla que tenemos sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que si recuerdan son 4 formulitas, en cada una falta una de las 5 variables necesarias para resolver ese tipo de problemas y depende de cuál tengas y de cuáles no, aplicas una de ellas. Así que básicamente esa tablita es la que se puede utilizar para este movimiento. Pero afortunadamente nosotros ya hicimos el análisis del movimiento vertical del tiro parabólico, porque acuérdate que si aquí lo que vamos a hacer es únicamente fijarnos en la parte vertical, en sí lo que se hace es tener un objeto que se dispara con una cierta velocidad inicial en y, directamente hacia arriba y en la cual únicamente está afectando la aceleración de la gravedad. Y esto es justamente lo que nosotros analizamos en el tiro vertical de la clase de cinemática en una dimensión. Así que ahí puedes ver con detalle todo el análisis que hicimos sobre este movimiento y las distintas relaciones que encontramos. Pero básicamente lo que tenemos aquí, o a diferencia más bien del caso del movimiento horizontal, aquí lo importante es darnos cuenta de que cualquiera de las fórmulas de la tabla del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la podemos utilizar. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, va a depender un poco de qué condiciones nos estén dando del problema, qué características sí conocemos, cuál variable no, cuál variable sí, y con eso podemos utilizar cualquiera de ellas simplemente adaptándola de forma correcta. Como por ejemplo, si queremos adaptar una de las más utilizadas, tendríamos que, como estamos analizando el eje vertical es y. Entonces tendríamos que delta y, el desplazamiento en y o simplemente y menos y0,
sería igual a la velocidad inicial, que en este caso es velocidad inicial en y, por tiempo. Luego seguiría más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero acuérdate que hay que fijarnos la aceleración con qué signo va. Y como la aceleración está apuntando hacia abajo, que sería el eje menos y, el eje y negativo, quiere decir que la aceleración es negativa. Por lo tanto, aquí sería velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración que ya sabemos que tiene el valor de g por el tiempo al cuadrado. Que esto, una vez más, podemos adaptarlo. Si lo que queremos es saber esto en términos del valor de la velocidad y del ángulo, pues simplemente tendríamos que y menos y0, que es el desplazamiento, es igual a velocidad inicial, pero en este caso por el seno del ángulo, porque estamos ahora sobre el eje y, multiplicamos esto por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Esto de aquí nosotros lo podríamos repetir con cualquiera de las otras relaciones que tenemos de la tabla, solamente fijándonos que la velocidad inicial es la velocidad inicial en y, que podemos escribirla en términos de la magnitud y del ángulo. Estamos sobre el eje y, por lo tanto los desplazamientos igual serían en términos de y, pero podemos hacer esto para cualquiera de las fórmulas. Realmente no es necesario ahorita hacerlo, porque no es que tengas que aprendértela, simplemente es darte cuenta que para la parte del movimiento vertical tienes que utilizar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es lo importante aquí. Ahora, ya analizamos de forma independiente cómo es el movimiento horizontal y el movimiento vertical de la partícula en tiro parabólico, pero el hecho de que podamos estudiar el movimiento separando las componentes de forma independiente no quiere decir que al final del día el movimiento como tal sea una combinación de ambos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es combinar las dos descripciones que tenemos del movimiento horizontal y del movimiento vertical para encontrar cuál sería la ecuación de la trayectoria de la partícula. Es decir, con esta información nosotros podemos saber por dónde va a pasar. ¿En qué tiempo va a pasar por cada punto? Bueno, eso es algo que tendríamos que calcular de forma independiente, de forma distinta, pero lo que vamos a encontrar ahora es cuál es el camino que va a seguir esta partícula y por dónde sabemos que va a pasar o incluso por dónde tuvo que haber pasado para llegar al punto en el que se encuentra. Así que para eso vamos a partir de las dos relaciones que encontramos en las partes anteriores, en las clases anteriores, en la cual por un lado dijimos que para el movimiento horizontal podíamos describirlo con delta x, es decir, el desplazamiento, era igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo y esto multiplicado por el tiempo. Y por otro lado, para el eje vertical, lo que encontramos es que el desplazamiento en y sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, multiplicado esto por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrada. Ahora, estas dos relaciones, la de la izquierda describe el movimiento horizontal y la de la derecha describe el movimiento vertical. Nosotros queremos llegar a una relación que nos diga cómo podemos relacionar la posición de la partícula, pero no nos importa el tiempo. Queremos saber simplemente por dónde en algún momento de la historia va a pasar, pero estar seguros que por esa posición va a pasar. Y para eso nos aprovechamos del hecho de que al ser dos movimientos independientes entre sí, o sea, uno no afecta al otro, pero que su combinación sí da lugar al tiro parabólico, lo que tenemos es que el tiempo para estas relaciones es el mismo, porque están tomando lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, si despejamos el tiempo por ejemplo, vamos a despejar el tiempo en la primera, tiempo sería igual a delta x entre velocidad inicial coseno de teta. Este tiempo que tenemos aquí es el mismo tiempo de la relación que tenemos acá. Entonces podemos sustituirla. Y si la sustituimos, lo que estamos haciendo es eliminar esa variable de las relaciones que tenemos, porque ya no hay tiempo, ya solamente están las demás variables, así que vamos a hacerlo. Con esto lo que tendríamos es que y menos y0, que es el desplazamiento en y, sería igual a velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo, pero que en este caso sería x menos x0 entre velocidad inicial por el coseno del ángulo, luego menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo dijimos que es x menos x0 entre velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ahora, aquí en el desplazamiento, solamente para hacerlo un poco más sencillo, lo más común es que tomemos la posición inicial en el origen. Por lo tanto, el y0 sería 0, porque estamos en el origen en 0,0, y también el x0 sería 0. Eso únicamente es para simplificarlo. Digo, siempre podemos ajustar nuestro eje de coordenadas para que la posición x0 y y0 estén justamente en el origen 0. Por lo tanto, las quitamos para que sea más fácil trabajar con esto. De aquí lo que tendremos ahora es que y es igual a
La velocidad inicial aquí se cancela con la velocidad inicial de abajo y seno entre coseno es la definición de la tangente del ángulo multiplicado por x. Luego menos la gravedad por x cuadrada, porque el x0 ya no está, entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de t. Y aquí lo que tenemos es cuál va a ser la trayectoria que va a seguir nuestra partícula. Es decir, si yo tomo un eje de coordenadas x, y yo trazo esta relación, voy a llegar a cómo se va a comportar la partícula a lo largo de todo el tiempo. O sea, no voy a ver en un tiempo particular, sino por dónde tiene que pasar en algún momento de la historia. Y por último, para esta parte de aquí, otra utilidad de haber escrito la ecuación de la trayectoria del tiro parabólico es que aquí tenemos varias, aquí se ve un poco compleja la relación, pero realmente muchos de esos valores son constantes. O sea, si yo quisiera calcular tal cual ya numéricamente esto, varios de esos valores van a ser valores constantes que nos va a dar el mismo problema. Entonces digamos que esta relación toda compleja de aquí, nosotros la podemos escribir simplemente como y es igual a AX. A está representando una constante que en este caso es la tangente del ángulo, es un valor constante, más BX cuadrada. Y aquí B representa la G, el 2, el B0, el coseno de teta, porque esos 4 valores son todos constantes. Entonces podemos simplemente sustituir sus valores y decir que eso me va a dar alguna constante que llamamos B. Y esto que tenemos aquí justamente es la ecuación de una parábola y podemos ver ya de cuál es el origen del nombre de ese tipo de movimiento. Su nombre es tiro parabólico porque su trayectoria siempre va a dibujar una parábola. Ese es el origen del nombre. Ahora vamos a hacer el análisis sobre una propiedad muy útil del tiro parabólico y es el alcance. Es decir, en pocas palabras, qué tan lejos va a llegar el objeto que yo lance, que va a depender, claro, de la velocidad inicial y del ángulo con el cual yo lo estoy lanzando. Pero hay que dejar primero bien claro a qué nos referimos con el alcance. Nosotros tenemos una partícula que estamos disparando con una cierta velocidad inicial, ¿sí? Y ya dijimos que esta velocidad inicial va a ser con cierto ángulo respecto a un eje horizontal y que lo más común es que nosotros pintemos nuestro origen del sistema de referencia desde donde la partícula está siendo lanzada. Esto no es una regla, simplemente es algo que puede facilitar muchísimo las cosas, pero también puede ser que por alguna razón sea más útil ponerlo en otra posición, solamente dejar claro que esto no es una regla, es solamente algo por preferencia. Entonces, cuando la partícula sea lanzada, esta va a seguir, como ya dijimos, una trayectoria tipo parabólica. Va a subir y luego va a comenzar a bajar. Ahora, esto ya va a depender un poco más de la situación realista del problema, porque por ejemplo, si mi problema yo lo que tengo es que lo que estoy lanzando es una pelota que estoy pateando, pues la pelota va a subir, va a bajar y después cuando llegue nuevamente al piso, pues simplemente hasta ahí va a llegar, no puede ir más abajo porque está el piso. Pero si por ejemplo yo lo que lanzo es una piedra desde un acantilado, pues puede ser que la piedra vaya volando, suba, baje y que cuando baje el acantilado ya haya terminado y la partícula sí pueda seguir su trayectoria. Digamos que esto va a depender mucho del problema, pero así de forma totalmente matemática y abstracta, pues técnicamente no hay nada que evite que una partícula que es lanzada desde el origen suba y que cuando baje se pase del eje del cual fue lanzado, ¿no? Que suba, baje y que cuando pase por aquí simplemente siga cayendo. Pero en ese caso, ¿cómo voy a calcular el alcance? Porque no va a ser lo mismo si yo quiero medir la distancia desde que fue lanzada hasta este punto o la distancia desde que fue lanzada hasta este punto de acá, porque si te das cuenta, como la partícula sigue avanzando en el eje horizontal con velocidad constante, la distancia es mayor. Así que simplemente dejar claro que cuando hablamos del alcance nos estamos refiriendo a la distancia de forma horizontal que va a recorrer la partícula cuando llega a la misma altura de la cual fue lanzada. En este caso, como fue lanzada desde el origen, pues cuando llegue al y igual a 0 nuevamente, esa distancia que recorrió desde que fue lanzada hasta que vuelva a llegar a la altura y igual a 0, esto de aquí es a lo que llamamos el alcance. Muy bien, entonces, para resolverlo vamos a utilizar las mismas relaciones que ya habíamos mencionado y que utilizamos de hecho también para encontrar la trayectoria del movimiento, en la cual tenemos que para el eje horizontal el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Mientras que para el eje vertical tenemos que sería el desplazamiento y menos y0 sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo
menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, estamos analizando aquí el alcance. Estas fórmulas, así como la puse, simplemente son las relaciones de forma general, que me relacionan las magnitudes que tengo aquí, el desplazamiento, la velocidad inicial, el tiempo, etcétera. Pero para nuestro problema en particular, el delta x, es decir, el desplazamiento que estamos encontrando sobre el eje horizontal, es el alcance. Y el alcance lo vamos a representar con la letra R. Aquí vamos a ponerlo con la letra R. Entonces tendremos que delta x, el desplazamiento, sería igual a el alcance R, que es lo que estamos calculando. Por otro lado, para el eje Y, estamos analizando cuando la partícula parte de una Y inicial y llega a la misma Y final al final de la trayectoria. Por lo tanto, el delta Y, que sería igual a Y menos Y0, como el Y que estamos analizando, es decir, el segundo punto en la trayectoria, es el mismo del inicial, esto simplemente sería Y0 menos Y0, que sería igual a 0. Por lo tanto, estas relaciones nos quedarían R, que ya dijimos que es el alcance, es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, y abajo tendríamos que 0, el desplazamiento que estamos estudiando es 0, sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos, lo demás se queda igual, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a despejar el tiempo de la primera relación porque aquí el tiempo no nos interesa, estamos analizando las demás magnitudes. Esto sería igual a R entre velocidad inicial por el coseno del ángulo, y si después esto lo sustituimos en la segunda relación, lo que tendríamos es que 0 es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, esto multiplicado por el tiempo, pero el tiempo dijimos que es R entre velocidad inicial por el coseno del ángulo, menos 1/2 de la gravedad por R entre velocidad inicial coseno del ángulo, que es el tiempo, esto elevado al cuadrado. De aquí lo que tendríamos es que 0 es igual a, el velocidad inicial se cancela, tangente de teta por R, menos 1/2 de la gravedad por R cuadrada entre velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de teta. Y esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Al final del día lo que queremos encontrar es el alcance, así que podemos despejarlo y tendríamos que R sería igual a 1/2 de la gravedad por R cuadrada entre velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de teta, y esto lo tendríamos que multiplicar por 1 entre la tangente de teta. Aquí lo que hicimos simplemente fue el tangente teta R, lo pasamos al otro lado, el signo menos se cancela en ambos casos, y luego la tangente de teta queda dividiendo del lado derecho y la R queda solita del lado izquierdo. Pero aquí tenemos todavía R de ambos lados, así que esta R se cancela con uno de los con el cuadrado de la R de la derecha, y lo que tendríamos entonces, vamos a borrar aquí arriba solamente para poder tener bien más espacio y poder terminar la deducción de esta fórmula. Bueno, aquí ten cuidado, aquí puede prestar un poco a las confusiones. El hecho de que la R se cancele no quiere decir que tengamos un 0 a la izquierda, sino que tenemos un 1, porque al final del día lo que estamos haciendo es, o sea, de forma ya estrictamente matemática, es dividir entre R de ambos lados. R entre R me queda 1 y aquí se elimina una R, así que lo que tendría sería que 1 es igual a 1/2 de la gravedad por R entre velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de teta, y la tangente la vamos a escribir en su forma de seno entre coseno, pero como está en el denominador, tendríamos aquí coseno de teta entre seno de teta. Un coseno de teta se cancela con uno de los del cuadrado, y lo que tendríamos finalmente es que R sería igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno de teta por el coseno de teta. Y ahí lo tenemos. Hasta aquí ya tenemos una forma de escribir el alcance que tendría nuestro tiro parabólico en función del ángulo y de la velocidad inicial. Claro que la gravedad también, pero esa es una constante. Finalmente vamos a borrar aquí esto último para tener espacio para ya la forma final en la cual vamos a escribir este alcance. Finalmente, si utilizamos una relación trigonométrica que nos dice que el seno de 2 veces un ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Por lo tanto, de aquí lo que tendríamos al final para el alcance es que R sería igual a velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo teta. Porque fíjate aquí que esa forma de aquí la tenemos aquí junto con el 2 y con este seno coseno. Así que podemos sustituirla por seno de 2 veces el ángulo. Y ahora sí, esta es la fórmula final, la relación final para el alcance máximo de mi partícula. Bueno, el alcance en sí.
Solamente ten mucho cuidado porque este alcance, te recuerdo, que es cuando la partícula llega a la misma altura de la cual fue lanzada. Esta relación no se puede utilizar si tú quisieras calcular el alcance que tuvo en algún punto intermedio del movimiento o después de que sobrepasó esta altura, puede seguir cayendo. Tal vez si tú quieres calcular eso, no puedes ocupar esta de aquí. Y por último, de aquí podemos encontrar una característica muy útil y también muy importante de conocer. Si te das cuenta, el alcance depende de la velocidad inicial y la gravedad, ¿ok? Pero supón que tú tienes eso fijo, tú vas a dispararla con cierta velocidad y la gravedad, bueno, esa ya es una constante de entrada, pero tú puedes variar el ángulo, o sea, tú puedes mover tantito, no sé, el cañón para que pueda ser disparada a distintos ángulos. Nosotros de aquí, por cómo se comporta el seno es una función que va algo así, sube, baja, pero en algunos puntos tiene un máximo, es decir, tiene el valor máximo que puede tomar y de ahí para abajo o de ahí para arriba para un lado, el valor va a disminuir. Así que con esto nosotros podemos encontrar cuál sería el valor del seno de 2 veces teta para el cual el alcance sería máximo. Y esto lo podemos encontrar porque sabemos que el seno va a ser máximo cuando tengamos que el seno de 2 veces el ángulo sea igual a 1, porque 1 es el valor máximo que puede tomar la función seno. Y por lo tanto de aquí directamente podemos encontrar que esto va a pasar cuando 2 veces el ángulo sea igual a 90 grados o en otras palabras cuando el ángulo sea 45 grados. Esto es algo muy fuerte, es algo muy útil, muy poderoso porque se puede obtener directamente de la relación. Lo que nos está diciendo es que en un tiro parabólico que va a tener un cierto alcance, tú quieres que este alcance sea el máximo posible. Para que eso ocurra, tiene que ser disparado a un ángulo de 45 grados. Entonces, con esto, cualquier cosa que tú lances a 45 grados va a ser lo máximo de alcance que va a poder tener. Y eso es muy útil y es muy bonito que se pueda encontrar directamente de esta relación. Para terminar la sección, vamos a hacer un ejemplo de lo que vimos aquí. De todas formas, ya en la última clase vamos a hacer varios problemas para reforzarlo, pero aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto del tiro parabólico. Y básicamente el problema nos dice lo siguiente. Tenemos un barco que se encuentra a 560 metros de la playa y se le va a disparar una bala de cañón. El cañón está ubicado a nivel del mar y la bala es disparada con una velocidad inicial de 82 metros sobre segundo. Y la pregunta sería, ¿a qué ángulo desde el horizontal debe ser disparada la bala de cañón para darle al barco? Muy bien, así que lo primero que hay que hacer es pues un sistema de coordenadas, ¿no? Porque es con el cual vamos a trabajar, del cual vamos a fijarnos para representar el problema y eso siempre es muy útil para estar bien seguros de qué estamos intentando resolver. Entonces lo que nos dice es que desde el origen vamos a poner nuestro origen en este cañón que es el que va a disparar la bala, pero desde nuestro origen se va a disparar una bala que tiene una cierta velocidad inicial, que de hecho es un valor que sí nos dan. Nos dicen que la velocidad inicial es igual a 82 metros sobre segundo y se va a disparar con un cierto ángulo. Y el ángulo es lo que nosotros tenemos que encontrar. Pero aún hay más. Nos dice que el cañón está a nivel del mar. Y bueno, esto no es más que otra forma de decirnos que cuando nosotros disparemos la bala a nivel del mar, o sea, animamos al nivel de el agua tal cual, pues como el barco está flotando en el agua, pues el barco digamos que también está a nivel del mar. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si nuestro y igual a 0 es donde estamos considerando el cañón, pues en alguna cierta posición sobre X vamos a tener que tomar también en cuenta que ahí está nuestro barco en un y igual a 0, está a la misma altura que la bala de cañón. Pero si nos dicen a qué longitud está, nos dicen que la longitud es de 560 metros. Entonces, si te fijas, este problema es bastante sencillo. Bueno, depende, ¿no? Porque ahorita nosotros tenemos pues fresco esto de encontrar el alcance que puede tener una partícula, pero básicamente lo que nos está preguntando el problema es ¿cuál es el ángulo conociendo el alcance? El alcance que va a tener la bala de cañón, porque está siendo disparada desde el origen y después de un cierto tiempo va a llegar otra vez a y igual a 0. Es decir, esto prácticamente es un caso de alcance. Así que partimos de la relación que tenemos para el alcance, que es que R, que ya dijimos que es el alcance, es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo. Y lo que queremos encontrar aquí es el ángulo, así que habrá que despejarlo. Seno de 2 veces el ángulo es igual a R por la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado. O simplemente el ángulo es igual a 1/2
de seno a la menos 1, que es la función inversa del seno, de r por g entre velocidad inicial al cuadrado. Tenemos el alcance r nos los da el mismo problema, es de 560 metros. Tenemos la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos la velocidad inicial, 82 metros sobre segundo. Así que ya únicamente nos queda sustituir y evaluar. Así que si sustituimos, tendríamos que el ángulo es igual a 1/2 de seno a la menos 1 por 560, que está en metros, no voy a poner las unidades, por 9.81 metros, dije que no iba a poner unidades, metros sobre segundo cuadrado, entre la velocidad inicial, que sería 82 metros sobre segundo al cuadrado. Y si hacemos primero estas operaciones que tenemos aquí adentro, el resultado que tendríamos es que el ángulo es igual a 1/2 por seno a la menos 1 de 0.816. Esta función seno a la menos 1 es algo que se tiene que hacer con calculadora definitivamente. Sí hay formas de hacerlo a mano, pero son formas muy complejas. Aquí lo necesario es que utilices una calculadora. Esto nos da 54.7 entre 2, por lo tanto el ángulo θ sería igual a 27 grados. Aquí lo estamos redondeando solamente para dejarlo representado, no importa tanto para este ejemplo, pero así de forma redondeada son 27 grados. Pero ahora únicamente hay que tener cuidado porque recuerda que cuando tú calculas funciones inversas del seno o del coseno en una calculadora, te van a dar únicamente uno de los posibles resultados, porque la función seno, al tener un comportamiento de esta forma que ya comentamos un poquito, nosotros encontramos el valor del seno para un ángulo de 27 grados, que sería algo más o menos como por aquí, pero tiene que tener otro valor para un ángulo después de 45 grados, para el cual también lo cumpla. Y para encontrarlo simplemente tenemos que encontrar su ángulo complementario, es decir, a 90 grados, restarle estos 27 grados para que nos dé la segunda solución, que sería 63 grados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando encontremos senos e inversos o cosenos, la calculadora solo nos da uno de los posibles resultados. Así que ahí lo tenemos, 27 y 63 son los dos ángulos para los cuales tendríamos el mismo alcance. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Ya hablamos ahora sí de forma precisa del tiro parabólico, cómo podemos utilizar las distintas relaciones que ya hemos visto en una dimensión, como velocidad constante, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y cómo también podemos encontrar la trayectoria que seguiría la partícula, que vimos que es una parábola, y el alcance que puede tener. Y por último, resumimos un ejemplo. Espero que hayas disfrutado de esta clase. Recuerda que cualquier pregunta lo puedes dejar en los comentarios aquí abajo o mandar mensaje al grupo de Telegram si eres nivel 3 de miembro, y nos vemos en el siguiente.